En el segundo caso, hay que hacer una interpretación del espíritu de la Constitución para entender qué es lo que quiere decir y cómo tenemos que interpretar la norma de inferior jerarquía. En esos casos, en los que se trata de principios más generales o de cuestiones que requieren una interpretación constitucional, lo que sostenemos en el libro es que tiene que haber un pronunciamiento de la magistratura constitucional y no se puede hablar de derogación. O sea, solamente la Corte es la que puede aplicar, el juez ni la Cámara lo pueden aplicar en forma directa, así, de acuerdo a la postura que ustedes sostienen. Exactamente. Y eso quería precisar porque en los últimos tiempos han habido muchas opiniones en sentido contrario, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros sostenemos es una posición académica con el doctor Torres, ¿verdad? En cuya virtud la magistratura ordinaria no puede declarar por sí la inconstitucionalidad de una norma. Y eso es muy importante, doctor, porque en el libro quisimos hacer mucho énfasis en el hecho de que nosotros hablamos mucho de inconstitucionalidad constantemente, inclusive ahora en esta misma entrevista opinamos y decimos tal cosa es constitucional o tal cosa no lo es, ¿verdad? Sin embargo, en sentido jurídico, doctor, la inconstitucionalidad es o deriva de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, ¿verdad? La inconstitucionalidad no es una opinión que nosotros podamos tener o no, sino que en su aspecto procesal se traduce en una decisión jurisdiccional emanada de autoridad competente para el efecto, ¿verdad? Y a partir de ahí, la conclusión que nosotros hacemos es que la competencia para evaluar si una norma es constitucional o no le está dada al magistrado ordinario, sino que le está dada únicamente a la Corte Suprema de Justicia, ya sea en la conformación de sala constitucional o por parte del Pleno de la Corte. Ahora, eso se entiende entonces que el control constitucional, desde el punto de vista de lo que sostienen ustedes, solamente lo puede hacer la Corte Suprema de Justicia. Es así, es exactamente lo que nosotros sostenemos, y la competencia, y en esto insisto, la competencia de la magistratura ordinaria, de los jueces y tribunales de apelación, se reduce a proponer ese control constitucional por vía de la consulta, porque eso también es muy importante de entender. Cuando el juez formula la consulta constitucional o eleva los autos en consulta, el juez lo que hace es provocar la actividad oficiosa de la Corte Suprema, ya sea a través de la Sala Constitucional o del Pleno, y es esa Corte Suprema la que va a juzgar mediante una sentencia si la norma cuya revisión se pide es o no inconstitucional. El magistrado que plantea la consulta hace exactamente eso, pregunta, solicita a la Corte que la Corte le diga si esa norma que se va a aplicar al caso es o no acorde a la Constitución Nacional. Claro. A ver, voy a poner otra vez el ejemplo que usted dijo. Si una persona, si Ramón quiere cambiar de nombre a Ramona, y se va y plantea al juez, entre otras cosas, su derecho a la identidad, y le dice que la ley del registro es la que prohíbe, ¿verdad? Del registro civil. Prohíbe ese cambio de nombre. En ciertas interpretaciones. Por claro. Eso le quiero... Es muy importante eso porque esos planteos siempre dependen de la interpretación de la parte. Sí. Entonces, en ciertas interpretaciones, eso ahí existiría una norma del registro civil en tal sentido. Claro, si yo como abogado de Ramón, sí, que quiere cambiar su nombre a Ramona, entonces yo digo, este artículo de la ley del registro civil atenta contra el derecho a la identidad que establece, entonces la Constitución Nacional, el juez no puede entonces aplicar directamente y decir, efectivamente acá debe primar el derecho a la identidad establecido en la Constitución, sino debe elevar la consulta a la Corte Suprema de Justicia. El ejemplo es muy pertinente,
existe incluso jurisprudencia en ese sentido, en la que se ha producido la consulta. Ahora sí quisiera hacerle una matización respecto de ese ejemplo, porque en esta materia los detalles son muy importantes. Correcto. ¿Sí? En primer lugar, doctor, precisar que si se llega a la situación de la consulta es porque la parte interesada no promovió la excepción, ¿sí? Voy a seguir su propio ejemplo para poder entenderme. Si usted es el abogado de Ramona, como me dijo, y promueve la demanda, alguien le va a contestar esa demanda. Sí. ¿Verdad? Probablemente el Ministerio Público. Sí. Y el Ministerio Público va a invocar la norma del registro civil. Sí, señor. ¿Verdad? Usted ahí mismo puede oponer la excepción de inconstitucionalidad. Y ya no va a existir problema de consulta alguno, porque usted como abogado de la persona interesada pide el control de la norma que es contraria a sus intereses o contraria a su posición procesal. ¿Entiende? Sí. O sea, eso es un primer aspecto que tiene que ser destacado, porque la consulta siempre llega para, en cierto modo, suplir la inactividad de las partes. ¿Verdad? Si usted como abogado de Ramona no tiene por qué depender o por qué esperar que el juez haga la consulta. Usted tiene el derecho de promover la excepción y sustraerse de la decisión del juez ordinario a ese respecto, porque usted mismo va a plantear la inconstitucionalidad. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Entonces, clarísimo. Y a modo de ilustrar en un caso concreto también, sí, adelante, doctor. No, ahí sí me permite, porque es muy importante esto, pero ahí sí me permite. Por eso es importante entender que la consulta siempre llega como una consecuencia de que la parte no se defendió de esa manera. Y por eso es que la consulta está prevista como una medida de mejor proveer. Es decir, en un sentido técnico, es muy difícil hablar de una obligación del juez de elevar en consulta. ¿Sí? Lo que el juez puede hacer es considerar oportuno elevar la cuestión a consulta cuando él advierta que existan este tipo de derechos en pugna en los cuales está involucrado el orden público. Pero el juez tiene también la potestad de no hacerlo. Por eso es que y eso es importantísimo, por eso es que la consulta no puede concebirse como un mecanismo de suplir la inactividad de la parte. Insisto otra vez en el ejemplo que dio el doctor Benítez. El abogado de Ramona podía él solito ir en excepción de inconstitucionalidad sin depender de nadie. Sí. Pero cuando no lo hace así, el juez ya evalúa, de acuerdo a la circunstancia del caso, si él considera oportuno recurrir o no a la consulta. Por eso es que no hay que pensar en la consulta como un sucedáneo de la inactividad del abogado o de la parte interesada. La consulta siempre va a llegar en una situación especial o peculiar en la cual la parte no se activó para promover ese control. Porque si la parte opuso la excepción, ya la consulta no es útil y no se puede aplicar. Claro, y en ese ejemplo, siguiendo el mismo, de Ramón a Ramona, si yo como abogado no planteé esa excepción de inconstitucionalidad, el juez, eso sería de orden público, o sea, como era que dijo, o sea, el juez estaría facultado o obligado a hacer esa consulta, a suplir esa negligencia mía, entre comillas, digamos. Correcto, exactamente, y allí quiero insistir, no está obligado el juez. El juez no tiene obligación, en nuestra opinión, conforme con lo que se sostiene en el libro, allí no hay una obligación propiamente dicha en el sentido técnico, porque si usted se fija, la consulta constitucional prevista en el artículo 18 del Código Procesal Civil, que dice que los jueces y tribunales podrán, aún sin requerimiento de parte. O sea, le da una atribución facultativa al magistrado, a diferencia del artículo 15, porque en el artículo 15, como deber del magistrado, no está prevista la consulta.
No está prevista. No, en el artículo 15 no está prevista la consulta. Por eso es que nosotros, a través de la interpretación que se hace en el libro, concluimos que la consulta es una facultad del juez. ¿Por qué? Porque siempre está de por medio la inactividad de la parte. Insisto en eso, está siempre la inactividad de la parte. Ahora, como facultad del juez, es posible que el juez considere oportuno, al debatirse cuestiones de orden público, y sin duda la disciplina del nombre es una cuestión de orden público, entonces el juez puede considerar oportuno elevar los autos en consulta. Excelente. Pero entonces, resaltando siempre, es una facultad del juez. Correcto. Y también resaltando, doctor, en nuestra interpretación académica, ¿verdad? Porque existen otras corrientes que también se explican en el libro, eso está muy documentado. Existen otras corrientes que consideran que la consulta la debe hacer el juez en cualquier caso. Siempre que el juez advierta una discrepancia normativa entre la legislación de inferior grado y la Constitución, el juez debe proceder a la consulta. Existen también opiniones que sostienen esa postura. Nosotros, como corresponde académicamente, hemos referido quiénes son las personas que sostienen eso y hemos expuesto las razones que a nuestro modo de ver nos llevan a concluir por esta posición que yo le estoy explicando ahora en esta entrevista. Doctor, y para ir concluyendo, ¿qué pasa si el juez falla a mi favor y dispone el cambio de nombre de Ramón a Ramona y dice que efectivamente debe primar de acuerdo siempre a la postura de ustedes, debe primar ese derecho a la identidad con relación a lo que establece el artículo del registro civil de la ley? Por eso de vuelta, allí tenemos que diferenciar todos los posibles escenarios, porque le repito, nosotros estamos en el escenario en el cual la parte no puso la excepción. En eso nunca se va a insistir lo suficiente, porque hay que entender que la parte tiene todos los mecanismos para hacer eso. Y en consecuencia, lo que haga el juez, por lo menos según lo que sostenemos con el doctor Torres en el libro, lo que haga el juez siempre va a suplir de alguna manera la inactividad de la parte. En esa tesis, en esa tesitura, puede ocurrir perfectamente que el juez aplique la ley que él considera que puede aplicar, ¿verdad? No aplica la Constitución, sino que él aplica directamente la ley ordinaria, ¿verdad? Eso lo permite expresamente, por lo menos según lo que nosotros sostenemos, lo permite expresamente el artículo 562, ¿verdad? Justamente porque la parte no puso la excepción, ¿verdad? Sí. Le voy a leer el texto de ese artículo para que se pueda entender. Si no se hubiese opuesto la excepción de inconstitucionalidad en la oportunidad establecida por el artículo 538 y el juez o tribunal resolviere la cuestión aplicando la ley invocada por la contraparte, no podrá impugnarse la resolución por vía de acción de inconstitucionalidad. O sea, el artículo 562, cuyo análisis es central en nuestro libro, o sea, lo que para el doctor Torres y para mí es una norma verdaderamente decisiva, le dice claramente que si la excepción no se opone, la norma cuestionada se puede aplicar. ¿Verdad? Y eso justamente porque no se pidió en su momento. Ahora, si no obstante eso, tratándose una norma de orden público, el juez igual eleva la consulta, allí el juez no puede decidir porque tiene que esperar la respuesta de la Corte, tiene que esperar la sentencia que emita la Corte Suprema de Justicia y sobre la base de esa sentencia recién juzgará la causa. Porque si la Corte estima que la norma es inconstitucional, la consecuencia de eso es la inaplicabilidad de la norma para el caso concreto.
¿sí? Eso también es importante, no sé si hay 30 segundos más. Sí, sí, la escuchamos. Eso también es importante, doctor, porque como se explica en el libro muy ampliamente, esta es una cuestión en la que hemos también trabajado mucho con el doctor Torres. Como se explica en el libro, la sentencia de inconstitucionalidad solamente tiene efecto para el caso concreto. Sí. Me permito usar su mismo ejemplo. En el hipotético caso de Ramona, si hubiese una decisión de inconstitucionalidad, ya sea a través de la excepción o a través de la vía de la consulta, eso le va a beneficiar solamente a Ramona. No puede después venir María e invocar la sentencia de Ramona. No, María tiene que volver a oponer la excepción y volver a obtener otra sentencia, porque el efecto de la inconstitucionalidad se da solo para el caso concreto. Claro, y cuando tengamos, digamos, posturas repetidas de parte de la Corte, en un sentido, por ejemplo, ya podríamos plantear entonces la modificación de esa norma. Usted lo describió perfectamente. Según la reconstrucción de nuestro modelo de justicia constitucional, tal como la proponemos en el libro con el doctor Torres, la existencia de reiterados pronunciamientos a favor de diversas personas sobre la inconstitucionalidad de una norma es en realidad un incentivo o un estímulo para que el Poder Legislativo, que sí tiene competencia para eso, modifique o derogue la norma en cuestión. Eso está expresamente previsto en una modificación de la Ley 609, en la cual se establece que las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de actos normativos deben ser comunicadas al Poder Legislativo, justamente para que ocurra esto que usted está diciendo ahora con muchísima claridad. La idea es que a través de los reiterados pronunciamientos sea el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo, si se trata de un decreto, pero en cualquier caso sea el órgano que es competente para eso dentro de la división de poderes, el que adopte la decisión de modificar o derogar la norma. Perfectísimo. Bueno, claro, un gustazo que nos haya explicado todo esto. Doctor Lucas, ¿vos tenés alguna consulta para el doctor o no? No, quería poner nomás el ejemplo en concreto del caso de la persona trans que había recurrido justamente con una acción, una demanda civil. Doctor, sí. Allí quiero interrumpirle porque ese caso en concreto... no va a poder opinar porque estoy aguardando la respuesta de la consulta. Entonces no quisiera preopinar porque eso sí ya es un caso específico, claro, doctor, que estaría eventualmente bajo mi jurisdicción. Entonces, bajo mi jurisdicción como magistrado de la cuarta sala, entonces le pido mil disculpas, pero en ese caso concreto quisiera abstenerme de responder. Perfecto, correcto. Se entiende perfectamente, doctor. Y a modo de consulta nomás, esa consulta que ustedes hicieron, doctor, como tribunal de apelación se hizo con el artículo 18 del Código Procesal Civil, ¿no, doctor? Es correcto. La consulta que se formuló en su momento, es una decisión que se menciona en el libro como precedente jurisprudencial, que está citada. Se hizo específicamente con invocación del artículo 18 del Código Procesal Civil, es tal cual. Doctor, entonces es categórico en el sentido de que sí la Corte puede evacuar consultas, porque siempre pues se dice, e incluso creo que fue motivo de causal de enjuiciamiento de algunos ministros el tema de la consulta. La ley civil, ¿cuál es? El código, el artículo 18, entonces... El artículo 18, inciso A del Código Procesal Civil, correcto. Eso es algo que se trata en el libro, pero acerca de lo cual ya nos habíamos ocupado con el doctor Torres, siempre en sede académica, en un artículo del 2012, en el cual habíamos escrito sobre la consulta constitucional en la obra promovida por la Corte Suprema de Justicia, Comentario a la Constitución. Por eso que este libro, en cierto modo, eso es algo que me pone muy contento. Este libro, en cierto modo, es una continuación de ese trabajo conjunto que nosotros habíamos emprendido ya en el año 2012 y surge como una continuación o como una ampliación incluso de lo que habíamos nosotros sostenido allí, inclusive ajustando o modificando ciertas opiniones
cuando eso nos pareció oportuno, ¿verdad? Eso es en la academia algo muy valioso, ¿verdad? Volver a estudiar el tema, volver a ocuparse de eso, e incluso poder corregirlo allí donde fuere pertinente. Y eso es para mí un motivo de mucho contento poder haber hecho eso en compañía del doctor Torres, con quien trabajé tantos años, ¿verdad? Correcto. ¿Mañana qué hora es el lanzamiento y dónde, doctor? El lanzamiento, la presentación de la obra es mañana a las 19:30 horas en el aula magna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Doctor, ¿y las personas, los doctores que quieran adquirir esta obra, en dónde la pueden encontrar? Bueno, la obra es publicada por la editorial La Ley, una editorial de primera línea jurídica en nuestro medio, a quienes le agradezco también la gentileza de haber admitido la obra para la publicación en la persona del presidente, el doctor Moreno Ruffinelli, y del director de la editorial, el doctor Roberto Moreno Rodríguez Alcalá. Entiendo los aspectos, digamos, de venta en sí mismo, no los manejo tanto, pero entiendo que el libro ya está disponible para su reserva en la editorial, y además de ello también entiendo que van a estar a la venta en la presentación de mañana. Correctísimo. Perfecto. Doctor, muchas gracias por su tiempo y bueno, felicitaciones por la presentación de esta nueva obra. Muchas gracias a ustedes por la llamada, gracias también al doctor Saracho que le acompaña, y les esperamos a todos. Muchísimas gracias. Muy Gracias a amable, vos, doctor. doctor. Hasta luego. Gracias a ustedes.